Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 28.10 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un resistor de 9 ohms está conectado en serie con otros dos resistores en paralelo de 6 y de 12 ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las terminales si la corriente total que proporciona la batería es de 4 amperes? Bueno, entonces este ejercicio ya es un poquito más complicado que los anteriores que habíamos hecho, del 28.6 al 28.9 más o menos, porque en este caso ya habla de que tenemos un tipo de conexión en donde se mezclan tanto la conexión en serie como la conexión en paralelo. En los ejercicios anteriores, por lo regular, primero hacíamos un análisis en donde todos los elementos del circuito estuvieran conectados en serie y después otro análisis en donde todos los elementos del circuito estuvieran conectados en paralelo. Entonces, para este ejercicio sí vamos a hacer el diagrama para entender más o menos cómo es la conexión y poder hacer los cálculos apropiadamente. Entonces dice que ese resistor de 9 ohms está conectado en serie con otros dos resistores en paralelo de 6 y 12 ohms. Entonces quiere decir que los resistores que están en paralelo son nada más el de 6 y el de 12. Entonces, supongamos que son estos dos que tenemos aquí. Entonces, el resultado de esto, es decir, la resistencia equivalente que saldría de estas dos, es la que se encuentra conectada en serie con el resistor de 9 ohms. Entonces, por ejemplo, aquí podemos dibujar que estos dos se encuentran en paralelo. Y una vez que tuviéramos el resultado de todo esto, vamos a sacar aquí una ramificación donde ya se supone que aquí ya tendríamos el resultado de esto, de la resistencia equivalente, se conecta en serie con el otro resistor de 9 ohms. Entonces, aquí vamos a poner el resistor de 9 ohms, de esa manera. Y pues se supone que también hay una batería conectada aquí. Este es el polo positivo y este es el negativo. Y también está conectado a la otra parte del circuito donde están las resistencias en paralelo. Entonces, si se fijan, si esto de aquí lo simplificamos y obtenemos la resistencia equivalente, vamos a volver a dibujar el circuito. Esta es una parte muy importante de la simplificación de circuitos, que es ir dibujando constantemente el diagrama a medida que lo vamos simplificando. Entonces, por ejemplo, si yo aquí simplifico y obtengo la resistencia equivalente de estas dos resistencias, pues la puedo escribir aquí o dibujar como un solo elemento que está sustituyendo estos dos. Esta parte, pues es la parte que está aquí, la conecto nuevamente con la batería que tendría en la parte de la izquierda. Y entonces, si se fijan, la resistencia de 9 ohms está conectada con la resistencia equivalente de estas dos, porque si la corriente sale por aquí y pasa por la resistencia de 9 ohms, la misma corriente que atravesó la resistencia de 9 ohms es la misma corriente que va a atravesar también esta resistencia. ¿Por qué? Porque no hay una ramificación, no hay otro camino por el cual se puede ir la corriente. La corriente está limitada a recorrer siempre este camino. Entonces, lo que pase por esta resistencia es lo mismo que pasa por esta otra resistencia. Entonces, por eso estamos cumpliendo con este criterio que nos están diciendo que la resistencia de 9 ohms, esta de aquí, está conectada en serie con los otros dos resistores, pero aquí ya considerando la resistencia equivalente de estos dos resistores. Entonces, para obtener lo que nos están pidiendo, que es cuál es la diferencia de potencial entre las terminales de la batería si la corriente total que proporciona la batería es de 4 amperes. Entonces se supone que aquí están saliendo 4 amperes, lo mismo en esta parte de acá. Entonces, para calcular el voltaje de batería con el que estamos trabajando, necesitamos conocer la resistencia total, es decir, la resistencia equivalente de todo el diagrama, no solamente de lo que estaba en paralelo. Entonces, primero habrá que calcular la resistencia equivalente de estos dos, escribir aquí el valor y ya una vez que tengamos ese valor, también encontrar la resistencia equivalente de esta conexión en serie. Entonces hay que recordar que cuando tenemos una conexión en paralelo, para calcular su resistencia equivalente, hay una fórmula muy útil que se utiliza cuando solamente hablamos de dos resistencias, que es que se puede obtener mediante la multiplicación de las dos resistencias y dividir entre la suma de ambas resistencias.
Entonces, si aquí yo tengo, esto sería para la conexión en paralelo. Entonces, si aquí yo tengo una resistencia de 6 y una de 12, pues voy a sustituir 6 ohms multiplicado por 12 ohms. Y esto dividido entre 6 ohms más 12 ohms. Arriba el producto y abajo la suma. 6 por 12, esto es 72. Entonces en la parte de arriba nos queda 72. Ohm por ohm es ohm cuadrado. Entonces nos queda la unidad elevada al cuadrado. Y 6 más 12 son 18. Y cuando hablamos de una suma, las unidades no se ven afectadas. Simplemente se pasa la misma unidad, por lo que nos quedan solamente ohms. Si yo hago la división 72 entre 18, esto me da 4. Y como tengo 2 ohms en la parte de arriba, el de abajo se cancela con uno de los de arriba y me queda 1 en la parte de arriba. Por lo tanto, el resultado queda como 4 ohms, que coincide perfectamente con las unidades que deben de llevar las resistencias. Entonces quiere decir que la resistencia equivalente de estas dos es una resistencia de 4 ohms. Y recordar que en las conexiones en paralelo, la resistencia equivalente es menor a la más pequeña de las dos que están en paralelo. Entonces, este 4 está perfecto. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esta resistencia en paralelo, esta resistencia equivalente de la conexión en paralelo, tenemos que sacar la resistencia equivalente de la conexión ahora en serie entre la de 9 y la de 4. Pues esto nos daría, bueno, vamos a calcularlo, esa nueva resistencia equivalente, vamos a llamarle T1 y T2, sería la suma nada más de las dos resistencias, la suma aritmética, es decir, 9 más 4. Entonces, esa resistencia equivalente sería de 13, porque 9 más 4 son 13 ohms. Y si queremos volver a dibujar el circuito, podemos hacerlo, nos quedaría algo así. Esta resistencia sería la resistencia equivalente de estas dos, y aquí ya no pondríamos nada porque se supone que esta resistencia está abarcando a estas dos, es digamos lo mismo. Entonces aquí cerramos el circuito y le ponemos aquí 13 ohms. No sabemos cuál es el voltaje, pero sabemos que de aquí están saliendo 4 amperes. Pues nuevamente podemos hacer uso de la ley de Ohm con la que hemos trabajado en videos anteriores. La ley de Ohm la podemos resumir mediante esta fórmula que dice que el voltaje se puede obtener mediante el producto de la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Entonces vemos aquí que yo tengo tanto la intensidad de corriente como la resistencia total. Por lo tanto puedo obtener el voltaje con el que estoy trabajando. Entonces ese voltaje será los 4 amperes multiplicado por los 13 ohms. 4 por 13 son 52. Entonces el voltaje son 52 volts. Recordar que la unidad en la que se mide el voltaje son los volts. Y con eso tendríamos resuelto el ejercicio 28.10. Bueno, espero que este ejercicio te haya sido útil. Ha sido un poquito más complejo que los anteriores porque aquí ya teníamos que trabajar con los dos tipos de conexión en el mismo análisis y no trabajarlos por separado. Entonces, espero que te haya gustado y te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.